Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, regresando al mundo de Boku no Hero Academia, pero la característica de este fic, es que tendré los poderes de un titiritero, seré un héroe, sin dudas, pero, uno diferente a muchos, uno que al principio estará en el lodo, pero poco a poco, con esfuerzo, llegará a la cima, la versión alternativa de Pupeter de cómo mejorar la sociedad, la ignorancia de la justicia en el nombre héroe, acompañado de sus fieles títeres que pelearán a su lado, un estilo tanto diferente de combate, pero conservando esa chispa que lo hace resaltar. Sin más, espero que les guste. Los personajes junto con la serie Boku no Hero y los poderes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, esto es de Hero Puppet. Capítulo 23. La batalla del villano número 1, el asesino exiliado versus el titiritero 100%, Kira Dragón aparece. Continuando con el capítulo anterior. Vaya, qué cruel de parte del gobierno, ¿no crees? Ocultarte de casi tu única familia viviente en esta tierra. Supongo que lo hicieron para no manchar la imagen de los Uzumakis por mí, pero teóricamente casi muero en mi última pelea. All Might puede confirmártelo. El mencionado estaba en shock. Su mayor enemigo, aquel que mató a su maestra y le hizo su vida miserable, era familia de su alumno. Peor que eso, él, según lo que sabía de los Uzumakis, vivió más de 100 años junto al primer portador y creador del One for All. No creas que caeré en otro de tus trucos, All for One, grité mientras Weapon-Bear enviaba 2 zarpazos con sus garras. Lento, diría el villano sin emoción, moviendo sus hilos negros de sus dedos, atraparía los brazos del títere. Dependes en serio de creaciones patéticas para combates, pero qué héroe más patético, diría Afo. Jeje, más patético y tarado, quien sostiene sus brazos, diría con la pose del carnero, activándose, 2 sierras en los brazos de Weapon-Bear, mecanismos nuevos que rebanaron los hilos de All for One con Chakra Futon. No subestimes el arte de los títeres, viejito, grité ahora con Gigastar, conectando un poderoso golpe a la cara de All for One, con explosiones y sellos Futon. Afo sería mandado a volar hacia Kubaru, activando las rotaciones de su mazo, este se llenaría de electricidad y explosiones. Daría un poderoso batazo a la espalda de All for One, enviándolo a volar al cielo, pero, este se recompondría. Suficiente de juegos. Gritó All for One mientras usaba poderes de fuego con amplificador, enviando un poderoso lanzallamas hacia mí. Clown, grité a lo que el títere aparecería, disparando sus cañones de agua, batiendo el fuego de All for One y el mecanismo de agua. Ahora, All for One dispararía de su otro brazo un Kirk que le permitía disparar huesos metálicos, como proyectiles. Pero serían derretidos al instante al aparecer Arlequín por encima de él. No creas que mis entrenamientos fueron solo falacias, diría una voz a su lado, viéndose mi figura aparecer por encima de él. Porque a diferencia de ti, yo sigo siendo un Uzumaki puro oro, grité conectando una patada en la cabeza de All for One, mandándolo al suelo. Generándose un poderoso temblor y una ventisca alrededor, no tan grande como la de All Might, pero era mucho. Estando en el aire, encima de Deoul, invocaría cada títere, controlando por mis hilos, para el ataque más poderoso de cada uno. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué manchas el apellido del clan Uzumaki de esta manera? Grité entre llantos de tristeza e ira. Primer golpe de Weapon-Bear con zarpazo, y ataque de bombas de Clown, eres un desgraciado. Corte de Suiryu con sus 6 katanas de fuego, herida grave a All for One. Eres un maldito. Huracán de Mekasa, All for One atrapado y siendo cortado por el viento, mientras Morticia usaba el lanzallamas, volviendo el tornado en uno de fuego. Jamás, grité en ese momento. Kubaru disparando una lluvia de kunais, Green Bull sembones, Six Shooter sus balas especiales, Weapon-Bear sembones de su pelaje y Kitana fuego de su boca. Te voy, diría en ese ataque. Dándole más heridas a All for One, mi ira estaba descontrolada. Perdona. Grité mientras, Gigastar, Espejo, Deoul, atacaban.
Gigastar ataque impacto, Deowl lluvia de kunais y espejo rayo letal de explosivos. Esos ataques combinados fueron lanzados directamente a un All for One que no se medía, recibiendo de lleno esos ataques de todos mis títeres. Una explosión más grande se haría presente, mientras el humo cubría el lugar. ¡Oh! El impacto sería más grande que los otros, obligando a los héroes que vieron esa escena, cubrirse de la intensidad y del viento, mientras el helicóptero casi salía de su vuelo. Peor se recalibraron a tiempo, todos viendo esa escena del ataque, que dudaban siquiera que el villano siguiese vivo. ¿Qué acaso, Javier, Kungano? Preguntó Mina entre esperanzada y nerviosa a la vez. No lo sé, fue fuerte el ataque, pero ese villano es igual de fuerte que Olmig, aún así. Ese fue el ataque más poderoso que vi de parte de Javier, diría Izuku, sin despegar la vista del humo y del cráter humeante más grande. Aún así, no creo que Javier esté peleando consciente, esos eran ataques mortales. Está yendo con ira, dijo Todoroki. Kira, ¿qué piensas de esto?, preguntó Kirishima, pero no recibiría respuesta. Kira, diría esta, pero no estaría él mencionado. ¿Kira-kun desapareció? Exclamó Hiro al desaparecer el chico reptil. Zeus y Prometheus no están tampoco, diría Mina notando la falta de la nube y el sol. ¿A dónde fueron esos idiotas?, exclamó Bakugo. Volviendo a la pelea. Aterrizando con cada títere a mi alrededor, vería con dagas ese cráter. Sé que no moriste con eso, pero eso es solo un porcentaje del odio que te tengo. Ahora solo Olmig acabará contigo y te pudrirás en la cárcel. Nos vemos, abuelo, dije para dar media vuelta y caminar. Chispas, sonido de chistas. Graa sería tomando por sorpresa. Ante mi distracción un tentáculo negro y rojo se aferraría a mi cuello, enviándome a volar a gran velocidad hacia un edificio. Estampándome con la pared, ese ataque y fuerza, sentiría como mi cuello casi se rompía, escupiendo sangre de paso. ¡Ah! Exclamaron todos de sorpresa al ver eso. Javier Shonen, gritó Olmig embistiendo hacia su alumno, pero sería golpeado por un golpe eléctrico rojo. ¡Ah! Ese maldito, sigue de pie después de ese ataque, exclamó Gran Torino yendo con sus propulsores a ayudar al chico. No era el único, venían más héroes hacia nuestra posición. ¿En serio, crees que, simples ataques de unas aberraciones no vivas, pueden detenerme?, diría All for One saliendo del humo, una energía roja alrededor de su cuerpo mientras tenía su mano derecha extendida con el tentáculo. ¿Con quién crees que estás tratando, mocoso? Fui el líder de los Uzumakis en el pasado y soy el villano más fuerte del bajo mundo, soy una leyenda. Gritó All for One, mientras usaba mis manos libres para enviar a mis títeres. Gigastar primero, enviando varios golpes explosivos a All for One, generando más y más devastación. Del humo, saldría la mano de All for One, tomando a Gigastar de la cara. Solo son, diría All for One tomando del cuello a Gigastar y azotarlo fuertemente contra el suelo, la marioneta sería destruida por completo. No, Gira, Ark, Star, diría con dolor enviando al resto de títeres. El poder de los Uzumakis y Senjus juntos, y los malgastas en estas porquerías, gritó All for One, con sus tentáculos, apotiría de su torso a Mikasa mientras las piezas y astillas volaban en el aire. No son más que creaciones, solo son fuertes por quien los maneja, diría All for One deteniendo un poderoso ataque de Kubaru, para pasar a romperle el brazo y con su mismo brazo con su mazo, con toda la fuerza destruiría su cuerpo enseguida. Peor no acabaría ahí. Siendo rodeado por tres de mis creaciones, Six Shooter, Deowl y Green Bull, All for One se vería detenido nuevamente. Los tres disparando a la vez, sembones, viento huracanado y balas ígneas, acompañadas de bombas de veneno de parte de Green Bull, que instalaría. Pero del humo venenoso, All for One enviaría a volar a cada títere con una bomba de aire que disipó el veneno. Tomando del cuello a las tres marionetas. Rompiéndolas enseguida los trozos caerían al suelo. Sudando ante él, seguiría con el ataque.
Aunque te doy crédito, hijo, me hiciste usar un don que nunca creí que usaría antes. Diría All for One mientras Weapon Bear, Morticia y Kitana usaban sus armas para intentar empalarlo. Este don, el cual es considerado Kengan, es uno interesante, convierte el dolor del cuerpo humano en fuerza pura y bruta, mientras más me ataques, más fuerte. Destruyendo a las 3 marionetas de un golpe. Más fuerte me vuelvo. Asustado e impresionado, la cabeza de Weapon Bear caería a mi lado, abriendo su boca de madera. Si estuviese viva, esa cabeza solo sería un cadáver. Quedando solo con Clown y Arlequín. Lanzándose ambos, Clown usaría sus bombas y su chorro de agua, combinado con el ácido de Arlequín. Pero All for One fácilmente y con un disparo de aire, rompería en pedazos a Arlequín mientras su cuerpo era lanzado, y Clown era destruido frente a mí. Nunca creí usarlo contra alguien de tu clase, un titiritero. Mi nieto, jejeje. Te felicito por llegar tan lejos, pero como perdiste, reclamaré finalmente los dones que me faltan, diría All for One. Ante esto todos veían con horror, como aquellos títeres poderosos que cree, fueron derrotados muy fácilmente. Eri en casa de Mina no dejaba de mover la tele mientras lloraba al ver a su hermano en peligro. Al igual que mis demás amigos y novia, Kun no podía creer lo que veía. Pero sería tomado del cuello. «Suéltalo», gritó All-Might dándole un suplex a All for One, quitándomelo a tiempo. Gran Torino me salvaría llevándome con sus propulsores lejos. Cof, casi ni respiraba, diría con la garganta adolorida. «Chico, ¿estás bien?», preguntó Gran Torino. «Sí, gracias por, a la ayuda», diría como podía. «Descuida, lamento lo de tus títeres, y lo hiciste bien, peor, esta es una batalla que solo el símbolo de la paz puede pelear», dijo el héroe veterano. «Hasta que...». Gran Torino sería detenido por un tentáculo de energía. «Van a algún lado», diría All for One moviendo su mane a pesar de ser sometido por All-Might. «Diablos». Gran Torino me tiraría al aire mientras era llevado por el tentáculo de All for One hacia un edificio, derrumbándolo de paso. «Sensei. Maldito seas», All-Might gritó mientras golpeaba con rodas sus fuerzas la cara de su enemigo, generando otra cortina de polvo. Dando una voltereta en el aire, aterrizaría con los pies en el suelo mientras me estabilizaba. Me dolía la garganta como de lugar. Ese agarre del don de mi padre era poderoso, pero en manos de ese ser no había tiempo para descansos. «¿Qué hago ahora?», diría viendo a mis títeres destruidos, como un campo de guerra. Suspiro, no hay opción, necesito el modo sabio ahora, pero, aún mis clones deben de reunir más energía para que dure más tiempo, pensé mientras que... La pelea de All-Might y All for One seguía. Sosteniendo otra lucha de fuerza. «All-Might, veo que lo testarudo en ti pasó de generación en generación con el One for All. No te metas en mi camino», gritó All for One. «No dejaré, sea lo que hagas con ese joven, podrá ser tu nieto lejano, pero he visto con mis ojos lo que ese chico puede hacer, y cumplirá su destino de ser un poderoso héroe», gritó All-Might de vuelta. «Texas, Smash». De un poderoso golpe, All for One sería mandado a volar por tremendo ataque. «Jejejeje, así que ya llegaste a tu límite, All-Might», diría All for One volviendo a estar de pie de los escombros. «Sigue así, mientras más daño me hagas el don Asura más el resto de dones me dará más poder, no importa que hagas mi viejo enemigo, el destino de ese Uzumaki ya está escrito», diría All for One. «Carolina, Smash», All-Might conectaría otro golpe que generaría más escombros destruidos, y los edificios que se mantendrían de pie, caerían rendidos. Pero All for One... «Eso ya ni me duele», diría este tomando ambos brazos de All-Might, deteniendo su ataque a tiempo, para sorpresa y horror de los reporteros y la gente que veía la grabación. «¿Qué te parece, si hacemos que la gente pierda la esperanza?», diría mientras le daba un golpe en su zona donde estaba la herida y lo mandaba a volar chocando con escombros. Cuando All-Might se repuso solo vio como una enorme roca se dirigía rápidamente hacia ellos.
Es hora de que partas de este mundo, símbolo de la paz. Gritó All for One. El ataque nunca llegó. Un relámpago morado destruiría la roca en pedazos, para asombro de los presentes. Casi ataques perfectamente, hombre malvado, pero estamos aquí, diría Zeus y Prometheus volando en el aire, salvando a Olmigt en esos momentos. Llegó la caballería, gritó Kira desde las alturas. Kira Shonen, Prometheus y Zeus, gritó Olmigt y yo al ver a los tres ir a mi posición. Kof, amigo, ¿qué diablos haces aquí? Deberías estar con los demás, diría mientras el pelirrosa me ayudaba a ponerme en pie. Viejo, vine a ayudarte, en vez de reprenderme deberías estar agradecido, diría Kira. Genial, otro mocoso que interrumpe mis planes, diría All for One ya molesto. Vaya que sin la máscara es feo, susurró Kira. Jeje, amigo, ¿sabes que podrían expulsarte por esto, verdad? Pregunté. Quizás sí, viendo a Olmigt. Olmigt, déjame pelear y ayudarte, todos nosotros podremos ponerle fin al reinado de Afo, gritó Kira. ¿Qué? ¿No es sumamente peligroso? Deben escapar de aquí, gritó Olmigt. Maestro, no es por llevarle la contraria, pero All for One como dijo, me quiere por mis dones y mi descendencia, y no nos dejaría ir. ¿Y que usted no me dijo algo en el festival, algo que debería ser apoyado por mis compañeros, y no dejar la carga para mí solo? Dije yo. Olmigt recordaría esas mismas palabras, no esperando oírlas de nuevo. Lo tomaré, como un sí, diría Kira pasando a transformarse, eso parecía, las escamas en su cuerpo se hacían visibles, pero eran escamas azules, empezando a crecer más y más, una luz cegadora dejaría a muchos sin vista por mucho tiempo, exceptuando a Afo quien estaba interesado en lo que haría el nuevo integrante. Al cesar la luz. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Prometheus. No viendo a Kira. Kira, ¿dónde se fue? Diría viendo a todos lados, hasta que una sombra pasaría por encima de mí. Mirando hacia arroba, los ojos de mi cara se abrirían como platos. Debe ser una broma, diría impactado mientras, Olmigt veía esa escena igualmente, sus ojos con esclerótica azul veían impactado la nueva forma de Kira, pero no eran los únicos. Desde afueras de la pelea, todos los compañeros y amigos de Kira y yo, no podíamos creer lo que veíamos. Vaya, cuando dijiste que podías transformarte en dragón, no creí que fuese tan pronto, diría mientras Dragón Kira Occidental abría sus ojos de reptil. Jajaja, ¿qué te parece, Olmigt? Ahora sí puedo pelear en esta pelea, diría el dragón con una voz gravísima. Eso sí que es otra onda, grité emocionado ante la forma dragón de Kira. Vamos Javier, amigo, tenemos un villano que madrear, diría Dragón Kira mientras cargaba una ráfaga de energía desde su boca. Bien, no me quedaré atrás, poses de manos a gran velocidad. Dragón. Fire, gritó Kira arrojando la bola de energía desde su boca. Estilo de fuego, Jutsu gran bola de fuego, grité enviando una inmensa llamarada ígnea, hacia donde estaba All for One. Olmigt al ver los ataques se quitó del radio de tiro, ya que sentía que si impactaban en él, sería su fin. Fuera de la pantalla. ¿Kira-kun podía convertirse en dragón? Exclamó Hiro al ver la nueva forma de su novio, no esperando ese resultado. Lo sabía que en esas formas de reptil debía tener una transformación de dragón, gritó Kirishima. Bien, entonces ahora puede estar a la par contra Olmigt, creo. No te quedes atrás, mi amor. Demuéstrales el que eres idiota, gritó Mina recuperando sus esperanzas. Volviendo a la batalla. Es inútil. Gritó All for One lanzándose a ambos ataques, pero su brazo comenzaría a iluminarse, repelente de energía, gritó All for One, al golpear el ataque del dragón y la bola de fuego, los ataques fueron enviados al cielo donde explotaron. Imposible, diría Kira en shock, peor sería golpeado por un puñetazo de Afo, que aunque tuviese escamas endurecidas, sentiría un tremendo dolor cerca del estómago.
Graa, maldito, gritó Kira golpeando con su cola a All for One, enviándolo a volar lejos, pero se recompondría en el aire usando el don de Elemental Woman. Nada mal, una transformación de dragón a mi lista de dones. Tomurakunes era el ser más poderoso en el futuro, pensó Afo, teniendo en mente robar los dones de su nieto y de su amigo dragón. Kira, ¿estás bien?, pregunté al dragón mientras estaba a su lado, en pose de loto. Jadeo, sí, es más fuerte sea con qué don use. Dime, ¿cómo vas con el modo sabio? Lo necesitamos para ahora, gritó Kira. Descuida, solo pocos segundos más, distráelo mientras, grite. No será necesario, diría Dragón Kira viendo cómo más héroes venían al lugar. Mientras la gente seguía viendo en shock al hombre esquelético, aparecería el héroe No 2 en Endeavor junto a Kamui Wox y Exot. Desde el helicóptero. Más héroes profesionales están llegando a la pelea, pero los alumnos involucrados en el pleito, Javier Uzumaki Senju y Yoshikage, con una nueva forma. El alumno conocido como Uzumaki Javier, ha perdido a todas sus marionetas más vigorosas y se encuentra indefenso contra el villano. No sabemos si pueda ganar o seguir peleando en adelante, pero ¿qué estará pasando allá abajo? La reportera decía más como pregunta a los espectadores. Llegando a la pelea. Así que tú eres el villano de turno que ha estado causando muchos problemas. Será divertido el aplastarte, habló confiado el héroe número 2. Ajajaja, ni el fuego más poderoso provenido de mi nieto pudo lastimarme. ¿Qué te hace creer que tus patéticas flamitas me harán algo? Diría All for One en burla. Iba a responder, pero no pudo evitar ver a Olmig parado sin hacer nada, lo cual le causó rabia. Olmig, ¿qué patética forma es esa? ¿Por qué no estás en guardia para la pelea? Gritaría Endeavor molesto. No es momento para eso, Endeavor, dijo Exot viendo al villano, impresionándose por Dragón Kira, pero estaría serio, tenemos mayores problemas ahora, termino. ¿En serio quieren pelear conmigo? Debo decir que esperaba que valoraran su vida, pero veo que no les interesa si planean luchar contra mí, All for One diría tranquilamente a pesar de estar rodeado. Cállate, todos voltearían al lugar donde estaría en pose de loto. ¿Aún quieres seguir luchando? Eres igual a tu padre, nunca sabían cuándo rendirse, hasta que le quite las esperanzas de vida, diría All for One. Dije que te calles. Gritaría muy molesto mientras, cadenas de adamantania salían de mi cuerpo. Todas, dirigiéndose a un lugar detrás de mí. Afo, no sabes en lo que te metiste, diría mientras las cadenas, llegaban a los 6 clones quienes recargaron sus energías en este tiempo de la pelea. Descubrí cómo llevar la energía natural a mi cuerpo, solo, necesitaba de un receptor, como mis cadenas de adamantina, pensé mientras los clones explotaban, transmitiendo esa energía multicolor por las cadenas hacia mí. Cerrando mis ojos y concentrando las palmas, el chakra llegaría de golpe a mí, empezando a brillar en esos momentos. Ahora, Javier, diría Kira viendo a su amigo cómo brillaba, no recordando que el modo sabio fuese así. ¿Qué diablos hace mi estudiante aquí?, exclamó Endeavor no esperando verme. Sea como sea, amigo, te protegeré, tómate tu tiempo, gritó Kira mientras atacaba con llamaradas a All for One. El chakra habría reunido mucho chakra natural que debía de manejar. ¿Qué harás ahora, mi querido nieto?, pensó All for One interesado de ver lo que acontecería. Al mismo tiempo que los héroes y Dragón Kira atacaban. En mi mente. ¿Dónde estoy?, diría abriendo los ojos, despertando en una especie de prado, árboles por doquier, pero solo de la derecha, de la izquierda, vería una especie de ciudad, o aldea, una aldea con una torre del logo Uzumaki. Frente a mí, vería a personas extrañas en una fila, del lado de esa aldea del remolino, estarían personas pelirrojas, Uzumakis si no me equivocaba, del otro. No habría duda, debían ser los Senjus, solo al ver a Ashirama y Tobirama entre ellos, y en los Uzumakis me sorprendí en ver a Mito, nadie decía nada, solo viéndose mutuamente.
Viendo una especie de altar, dos luces estarían flotando en este, una luz roja como la sangre y otra blanca que daba paz al verla, caminando entre ellos, era como caminar entre estatuas sin vida, parecían vivos, peor por alguna razón no podían hablar. Llegan casi al final y subiendo escalones que se formaban de madera, me sorprendí. En los laterales, del lado de los Uzumakis, vería a un sujeto parecido a mí, pelirrojo pero con piel más bronceada, y vestido con un traje ninja parecido algo al de Edgesot. Habanero sangriento, papa, diría sorprendido y con melancolía, y del otro lado, una mujer de pelo pentro de piel clara, cabello largo hasta los hombros, vestida con un traje ninja de combates, Elemental Woman, mamá, pensé soltando lágrimas, podía de alguna forma, reconocer a mis padres, pero no me hablarían, sino, que estaban al final de una fila, donde esas dos energías esperaban flotando. Guiado por mis instintos, tomaría ambas esferas de energía, el calor era extraño pero no dolía. Viéndolas por segundas, vería como las auras de ambos orbes se juntaban entre sí, no se fusionaban sino que giraban de un lado a otro. Como una espiral. Oh, eso es, diría mientras hacía que ambas esferas girasen entre sí, generando una especie de vórtice, donde indiscutiblemente podía divisar el yin y el yang. Fuera de mi espacio mental. Todo era un caos, no importaba con qué ataque se diese, All for One seguía superándolos. Maldición, gritó Endeavor lanzando una llamarada, que All for One evitaría por un cañón de aire. Jejeje, Endeavor, el don de tu hermana es muy útil, qué pena que no compartiste esta bendición, diría Afo. Maldito oro, te mataré por lo que le hiciste, gritó un Endeavor cegado por la ira, ya que, se enteró por las noticias y lo dicho por Kira, sobre mi verdad, y sobre que Afo tenía los poderes de su hermana. Silencio destructor. Edgesot salió disparado hacia el villano para detenerlo y luego estar a un par de metros sobre él para lanzarse al ataque nuevamente. Venimos a ayudar. Ese es nuestro trabajo. Decía Kamuo, quien fue el responsable. All Might. Alguien más habló para ver a Tiger sostener tanto a Ragdoll como a la civil es todo lo que podemos hacer. Si al menos podemos aligerar un poco tu carga. Tiger, susurró el héroe. Por favor, detén al mal, All Mighty. Todos oran por tu victoria. El héroe comenzó a ver cómo sus compañeros comenzaron a darle una batalla a All for One, pero sabía que este apenas se lo tomaba en serio en estos momentos. No importa cómo te veas, sigues siendo el héroe no uno. Mientras, con Gran Torino. Yaji Toshinori es un tipo bastante interesante. Este loco. Según él, el crimen no disminuye porque los ciudadanos no tienen en quien apoyarse. Dice que el país no tiene un pilar, así que él será ese pilar. Recordó aquella conversación que tuvo con su vieja amiga hace años cuando le platicó sobre Toshinori por primera vez. Toshinori. Eres un pilar. Uno el cual no puede romperse. El héroe no uno, todos gritaban o oraban pidiendo la victoria de All Might. Los escuchas, ¿verdad? Aunque amenace con exponer tu cuerpo debilitado, las voces de todo el mundo siguen apoyándote. Todas esas voces oran por tu victoria. Apareció una imagen de los estudiantes de la clase 1A. Las voces de los estudiantes que te admiran y quieren ser héroes como tú. Kira gritó de dolor ya que All for One contó un doloroso golpe con el poder Kengan acumulado el daño. Kira estaría herido en el suelo mientras respiraba profundamente. Nada mal, mocoso, mira las heridas que me causaste, es interesante tu don, ¿me lo darías?, diría Afo acercándose a la cara de Kira. Pero All Might se lo impediría, golpeando un smash a All for One, lo sacaría volando antes que tocase a Kira. Amig, lo siento, diría el dragón débilmente, volviendo a la normalidad. Descuida Kirasonen, lo hiciste bien, diría All Might viendo como el Uzumaki seguía en esa pose brillando, preocupándose ya que no sabría lo que pasaba. Mientras, All for One se preparó para atacar nuevamente. ¡Qué fastidio! Y lanzó su ataque al suelo creando una gran onda expansiva que mandó a volar a todos los héroes alrededor. Los únicos que pudieron seguir de pie en sus sitios, fueron All Might y Gran Torino.
Dejemos de hablar de emociones y hablemos de la realidad. Decía All for One al ver el sitio despejado a su alrededor con solo el símbolo de paz enfrente suyo. Extremidades resorte, impulso sintético por 4i. El brazo derecho de All for One comenzó a crecer a tal grado que comenzó a destruir la manga de su traje. Aumento de fuerza por 3, multiplicador, hipertrofia, remaches. Todos solo comenzaron a ver con los ojos abiertos lo que estaba pasando ahora con el villano, incluso el héroe mismo. Caminata aérea y huesos lanza. Las ondas expansivas eran solo para agotarte y no matarte. Para matarte sin duda. En eso, se mostró el brazo de All for All, el cual se había envuelto un brazo monstruoso, deforme, con alguna especie de maquinaria y púa saliendo de este en casi todas partes. Te golpearé con la mejor combinación de individualidades que poseo. Era oficial, All for One era un auténtico monstruo. Pero, tú no eres mi objetivo principal, aún, diría enviando una corriente de aire, enviando a volar a All Might, quien resistía como podía esa ventisca. All for One aprovechó ese momento para desviarse. Viendo como todos veían a su posición, el villano iba hacia mí. Javier, gritó Kira débilmente poniéndose de pie como podía, a pesar del dolor, debía salvar a su amigo quien no se podría mover. Mira All Might, héroes y todos los de la tele, vean como el chico más querido en estos días, muere ante sus ojos, gritó All for One acercándose a gran velocidad con el puño monstruo hacia mí. Justo, al momento que abría los ojos. Javier Shonen no, gritó All Might lanzándose hacia All for One, con Gran Torino y demás héroes, mientras, todos afuera veían con horror lo que pasaría. Muere Uzumaki Javier, gritó All for One, impactando el golpe a mi posición, generando una fuerte onda sónica que envió a volar a los héroes, nadie pudo resistirlo, y la cortina de polvo se hizo ver. Fuera de la pantalla, las personas veían con horror la escena y muchas personas empezaron a llorar, viendo cómo aquel joven, habría muerto en manos del villano. Los amigos de Kira y Javier veían con miedo esa escena con las chicas tapándose la boca con horror. Mina, vería con horror la escena, cayendo en shock al suelo al ver esa cortina de humo, no podía reaccionar, y las lágrimas empezaron a correr de sus ojos, una punzada en su corazón dolía como el infierno. J. Javier Bro / Javier San / Uzumaki, diría compañeros y amigos viendo la escena, sentimientos y emociones de ese momento. En su casa, una pequeña niña con cuernito, no paraba de llorar, siendo consolada por los padres de Mina, mientras Era y Sui bajaban tristes la cabeza. Volviendo a la pelea. Javier Sama, gritaron Zeus y Prometheus a la vez. Jajajaja, Beth chico, es una pena que tu destino haya sido morir en mis manos, pero al menos te quite tu sufrimiento en estos momentos, diría All for One. Maldito seas, gritó Endeavor lleno de furia al ver cómo ese desgraciado, acabó con la vida de su alumno / sobrino descubierto. Las pagaras, gritó All Might furioso. Eres un monstruo, gritó Beast Gianist. ¿Aún quieren pelear? Pues bien, diría All for One mientras el polvo se despejaba. ¿Que no les pondrás un dedo encima?, dijo una voz del polvo. Del polvo todos verían impresionados que, en primeras, estaba vivo, pero, lo que les asombró más, fue mi nueva apariencia, mi pelo antes rojo ahora era un intenso azul brillante, piel blanca como leche, y las marcas del modo Sabi estaban por mi cara como un tatuaje. Aquellas cadenas de adamantina que podía invocar, ahora eran más grandes y de color azul diamante, actuando como 9 colas. Sosteniendo con una mano el enorme puño de All for One, estaría intacto con esa nueva aura. Los escombros más grandes que le rodeaban empezaron a ser evaporados por la energía que me rodeaba, además, mis ojos habían cambiado a un rojo, que parecía sedienta de sangre, mortal. El grito fue tan fuerte que creó una pequeña onda expansiva. ¿Qué diablos le pasó a Uzumaki?, preguntaría Endeavor totalmente confundido y asombrado. Esa energía, es incluso mucho mayor que antes, hasta siento miedo, diría Kira en su mente.
Jamás había visto algo así, además, tiene una presencia intimidante, Koem Tolmid. Modo chakra senjutsu, estilo Otsutsuki, diría con una voz distorsionada. Fueras a las pantallas. Está vivo, gritó un civil mientras todos los demás salían del shock. Muchos estaban impresionados pero más contentos al ver que ese joven seguía vivo. Los amigos de la UA no sabían cómo reaccionar. En primeras estaban felices de que su amigo estaba vivo, pero, en otra, les impresionaba esa variante nunca antes vista. Mina solo podría abrazar de alegría a Hiro, al ver que su novio estaba vivo todavía. Ella solo deseaba eso con todo su corazón. El mundo entero veía esa transformación con sorpresa, miedo, pero, muchas de ellas, veían algo de esperanza en aquel chico que solo era fuerte por títeres. Volviendo a la pelea. No lo negaré, hijo, ahora sí me siento intimidado, pero no es suficiente para derrotarme. Antes de decir algo, sabía un ligero golpe de palma en el puño, donde todos verían con shock cómo ese brazo de All for One explotaba en miles de pedazos. Siendo arrastrado del lugar, All for One se detendría usando un don de telequinesis. AFO reaccionaría ante este ataque y herida. Mi brazo. Gritaría de dolor el villano, mientras sostenía la parte del brazo que aún le quedaba. Te mataré por esto, Javier. Gritó All for One lanzando fuego y ataques de tierra, el poder de mi madre, pero el resultado era el mismo que el golpe, todo era inútil al intentar tocarlo. ¿Qué le pasó a Uzumaki-san? Eso no se parece al modo chakra u otra variante que haya visto antes, diría Momo asustada. De hecho, es como casi lo mismo. El modo chakra que recuerdo daba poderes increíbles a Uzumaki con la madera, pero ahora parece que ni el ataque más fuerte podría hacerle algún daño. Es como una forma final, diría Shoto. Algo no me cuadra, no pareciera que es él, no es mi Javier-kun, diría Mina notando un aura diferente. Era el cuerpo de su novio, pero algo andaba mal en él. El joven Javier Uzumaki Senju ha incapacitado el brazo del villano, además de que sus ataques no le afectan. Aunque Olmigu no pueda seguir luchando, hay esperanza. Gritaba la reportera emocionada. Amigo, jeje, ahora sí, que eres el ser más poderoso de este mundo, diría Kira viendo con una sonrisa la humillación de All for One. Don tras don, All for One usaba todos los dones que tenía en su repertorio, pero nada le afectaba a su nieto. En cambio, solo le bastó otro golpe para dejarlo contra las cuerdas, huesos rotos y órganos más dañados. Ni 8 dones de defensa por 9 funcionaron y el Don Kingan llegó a su límite en ese ataque. ¿Qué demonios acaba de pasar? Era lo que se preguntaba desesperado el villano, pero un potente golpe al estómago seguido de una patada ascendente lo hizo volver a la realidad, la cual es una locura. Creando un cráter más grande que antes, AFO se levantaría, sangrando de su cuerpo. Sentía un sentimiento que jamás hubiese pensado. Miedo ante él, no podía evitarlo. Era como si, detrás de él, todas las víctimas Uzumakis lo estuviesen mirando como espectros con una sonrisa, disfrutando del espectáculo. ¿Qué demonios eres, Javier? Gritaría All for One molesto y asustado. Te diré lo que soy ahora, un ser poderoso y más allá de cualquier ser, criatura o héroe de este mundo. Soy el dios de los Uzumakis y Senjus. Y en el nombre de cada uno, All for One, serás castigado por tus pecados. Diría haciendo poses de manos. Estilo de madera elemental, estilo Uzumaki divino, diría mientras, un total de 1000 cadenas saldrían de mi espalda, cada una amontonándose, mientras, en las puntas de cada cadena, se creaba una especie de manos de madera. Castigo 1000 puños del dolor Uzumaki Senju, diría juntando las palmas, mientras todos veían con miedo ese ataque. Cúbranse, gritó Kira usando su estirado cuerpo, para proteger a los héroes del ataque devastador que su amigo haría.
Matar, diría tomándome cara, a lo que las 1000 cadenas con puños Mokuton se lanzaron en contra de All for One. Cada golpe, cada impacto generaban un daño en el lugar, más y más explosiones se hacían ver, mientras solo se escuchaban los gritos de dolor del villano. Nadie podía detenerlo en esos momentos, ya que ese ataque inclusive contenía más poder concentrado en cada golpe. Parando los 1000 puños de la muerte, vería a un All for One malherido en el suelo, cuerpo casi deformado pero gracias a dones especiales. All for One solo podía estar en un enorme cráter, tirado uno más profundo que ni el Smash de All Might podría ejecutar. Casi, salvo volando, diría Dragón Kira nervioso viéndose como sus garras sangraban en el suelo, dando a entender que puso mucha fuerza para no salir volando. Blua, ¿acaso lo mato?, diría Gran Torino mientras salía del cuerpo del dragón. No creo, ese joven sabe de las consecuencias al matar a alguien, además no es sanguinaria, diría Endeavor. Acercándome al cráter como si nada, me teletransportaría a gran velocidad frente a Afo, viéndolo con una mierda de muerte. ¿Algunas últimas palabras antes de partir de este mundo, basura? Pregunté mientras las cadenas de mi espalda estaban listas para matarlo. No moriré así. Gritaría molesto mientras extendía su mano hacia enfrente. Shinra Tensei, una gran onda expansiva sería lanzada por Afo, la cual para felicidad del villano logró hacerme retroceder. Estás idiota si crees que moriría tan fácil, mocoso. ¿Crees que, solo con los poderes de los Uzumakis y Senjus del pasado lograrás hacer mucho? Tendrás su fuerza, pero yo tengo sus dones, diría All for One expulsando más rayos rojos de su cuerpo. Movimiento Uzumaki, estilo, copión, diría All for One mientras, del cielo, de los portales de lodo, emergerían más manos de una especie de roca. A diferencia de las mías, All for One combinaba sus dones para hacer movimientos parecidos a los míos. ¡Muere! Gritó All for One desde el cielo mientras los puños venían hacia mí. Poses de manos a gran velocidad. Estilo de madera, Jutsu escudo de tronco divino, diría mientras, raíces blancas salían del suelo, formándose una especie de escudo encima de mí. Mientras Afo golpeaba el escudo estaba debajo solo viendo mientras la tierra y nuestro alrededor se destruía más. Una vez que quedes debilitado, luego, iré por tus amigos y los que más amas. Finalmente mi era habrá llegado con solo tu muerte, mocoso. Eso abrió mis ojos de ira. No, si yo le permito, maldito, susurré haciendo más poses de manos, para invocar la técnica definitiva. Ya me harté de esto, diría All for One cancelando los puños Mokuton, mientras, de su mano, empezaba a crear una especie de esfera negra que, crecía más y más. Esta técnica fue usada por el guerrero de los Uzumakis más fuerte, inclusive hasta una bestia con cola podría aprenderla, diría All for One mientras las partículas rojas y azules se volvían, una esfera gigante y morada que los héroes y Kira al verlos se asombrarían y asustarían por el tamaño. Tienes muchos trucos interesantes, nieto mío, pero no has usado tu mejor carta, diría con una sonrisa el villano. Bijudama, tras decirle esas palabras, el gran ataque esférico sería enviado hacia un Javier quien seguía haciendo poses de manos, mientras el ataque consumía los edificios y escombros restantes. No creo que aguante mucho, diría Kira sintiendo el calor del ataque en su piel. Kirasonen, cuidado, gritó All Might impotente al igual que los demás héroes. Todos quienes veían el ataque devastador que se venía, rezaban con todo su ser de que no matase a nadie. Maldición. Gritó molesto cargando contra el villano, te derrotaré. All for One. Gritó el héroe número 1. ¿Con qué energía, All Might? Rió como lunático mientras el ataque aún seguía. Terminando con el sello del carnero, pondría mis palmas juntas como una oración. Bendición de los Senju, estilo Mokuron, arte sabio de elemento madera. Varios miles de manos verdaderas, grite. Temblor, era lo que se sentía en el lugar. All for One no podía sentirlo, puesto que flotaba, pero los héroes y demás que estaban en la zona sentían y venían como las estructuras destruidas seguían moviéndose.
Del escudo de Mokuton, se verían dos especies de manos de madera, salir del suelo, y otra más. Así que la Bijudama es tu mejor ataque, ¿eh? Qué pena que no se compare a una versión más evolucionada de los Senjus y Uzumakis en fusión, grité mientras se formaba una figura en esos momentos, tan grande que superaba el tamaño de vuelo de un helicóptero. Con muchas manos tomando el ataque en sus palmas sería detenido, inclusive esa construcción superaba el tamaño de Kira en forma dragón, viendo todos con sorpresa esa estatua gigante. Modo sabio, técnica definitiva, 1000 manos de Buda, diría mientras estaba encima de la cabeza estatua de gigante de Buda hecha de madera que posee un tamaño colosal. Miles de manos emanan de la espalda de la estatua en innumerables filas concéntricas, mientras que sus dos manos principales están entrelazadas como si estuviera rezando. All for One no podía creerlo y más al ver que esa estatua, con 10 de sus brazos, aplastaba su ataque y lo hacía explotar, pero la explosión no saldría como esperaba. Esto no puede ser, diría All for One, que si tuviese ojos, lo único que expresaría en esos momentos sería horror. Con cadenas conectadas a la cabeza de Buda, tenía el control de los movimientos de la estatua. Fuera de la pantalla. Esa es una técnica de madera, diría Izuku temblando y vacilando en sus palabras. No hay duda, Javier Bro despertó otro poder, pero, ¿acaso va a matar al villano?, exclamó Kirishima. No, ese bastardo sabe que aunque se enoje, matar a alguien está prohibido, dijo Bakugo nervioso y apretando sus ños, volvió a ser superado, por quien no quería. Mina, ¿tú acaso sabías de esta forma de tu novio? Preguntó Hiro sudando a su lado. No, esta es la primera vez que veo a Javier-kun en esa forma, hasta me atrevo a decir que es inclusive invencible, diría Mina. Volviendo a la pelea. Es hora del castigo divino, All for One, grité mientras la estatua levantaba sus brazos. Ajajaja, diviérteme más, Javier, gritó All for One emocionado mientras se lanzaba contra el prota. ¿Cómo puede tener tanta resistencia? ¿Será por experiencia? ¿O uno de sus tantos dones? Esas y 1000 preguntas pasaban por mi cabeza. Solo esquivando no me ganarás, muchacho, dijo con una sonrisa, invocando una dos y más Bijudamas alrededor suyo, que rodeaban tanto a los héroes Akira y a mí. No creas que sigo débil, hijo, los doens en mi cuerpo me salvaron de cada ataque que me hacías, con esto, no hay dudas, Javier, que será tu fin, dijo Afo. ¿Eso crees, Zeus, Prometheus, a mí? Grité en voz alta a lo que la nube y el sol aparecerían. Amo, estamos aquí, dijo Zeus. ¿Órdenes?, preguntó Prometheus. Solo, denme su ayuda en esta batalla, diré tocando con las palmas sus cuerpos, a lo que empezaron a cambiar en ese momento. ¿Qué es esto? Siento como si mi fuego fuese más fuerte, exclamó Prometheus volviéndose una bola azul de fuego puro, más caliente que el fuego de antes. Ahora Prometheus era un sol a toda regla. Siento que podría destruir cualquier cosa con un relámpago, diría Zeus mientras relámpagos blancos emergían de su cuerpo. A la orden amo, dirían ambos Omies evolucionados, con Prometheus y Zeus fusionándose con la estatua de Buda, abriéndose sus ojos, se vería como el lado derecho, su ojo derecho y manos derechas emanaban electricidad pura. Y del lado izquierdo, un ojo sería azul como el fuego mientras el resto de brazos estaban en llamas. Modo Buda, estilo Raiton y Katon, diría mientras la estatua obtenía más poder. Si eso quieres, ven a por mí, gritó All for One lanzando cada Bijudama hacia el cuerpo de Buda, pero no me detendría controlando los brazos de la estatua, destruiría cada Bijudama con el Mokuton y los brazos eléctricos y de fuego. Cada ataque sería desviado por los brazos de la estatua, una pelea épica entre dos seres poderosos. Defensa aumentada, velocidad aumentada, reflejos aumentados. All for One activaría varios dones, pero no lograba hacer mucho en cuestión de defenderse de todos los golpes de la estatua. ¿Qué diablos es esto?
Sus golpes no son muy poderosos, pero no importa cuánta defensa, velocidad y más habilidades me ponga, el dolor no disminuye y no logro alcanzarlo. ¿Quién eres realmente, hijo?, exclamó All For One evadiendo uno de los brazos de la estatua, para usarlo como soporte, dirigiéndose a gran velocidad hacia la cima. He de admitir algo, Javier, tú eres el único que ha logrado herirme de verdad, pero esto se acabó, dijo estirando su brazo, regeneración 10. Al decir esas palabras su codo empezó a hacer movimientos anormales, pareciera que un animal o algo saldría de su brazo, pero para sorpresa de todos, saldría un nuevo brazo. Ese se regeneró, gritó Kira del horror. Maldito, gritó Olmid. Es un demonio, gritó Endeavor. Creo que esta batalla será la más difícil en toda la existencia de los héroes y villanos, Exot exclamó en esos momentos. Esto es horrible. El villano regeneró el brazo que le fue destruido por el estudiante Javier, aun con esa variante de estatua parece no tener efecto. ¿Acaso All For One es un tipo de dios?, exclamó con miedo la reportera y los presentes. Ahora será momento de que mueras, nieto mío, Chibaku Tensei, gritó All For One. En eso, empezaría a ser rodeado por varias piedras y trozos de concreto, los cuales se adhirieron al cuerpo de la estatua, empezando a ser sepultado poco a poco. Usaba los brazos de Buda para destruir ese concreto, pero más venía a mi posición. TKS, pagarás por esto, All For One, exclamó Olmid al ver lo que su enemigo haría. ¿Y quién será? Tú. Jajajaja, solo mírate, Olmid, el héroe no uno y símbolo de la paz, solo es un montón de músculos sin poder. A pesar de estar curado, no te sirve de nada puesto que un mocoso demuestra tener lo que me interesa en un oponente, All For One dijo, hasta que una llamarada lo hizo retroceder. Ok, creo que me están estresando ustedes dos, dijo viendo a Endeavor y a Kira quienes dispararon esos ataques. Te dije que yo seré quien te derrote, villano, y no permitiré que entierres vivo a mi sobrino, Prominence Burn, gritó Endeavor lanzando de nuevo su gran llamarada, pero ahora All For One decidió intentar algo. Piroquinesis, el fuego fue detenido, además de que había acumulado el fuego y lo comprimió en una bola de fuego. ¿Qué diablos? ¿Qué don es ese?, exclamó Endeavor. Piroquinesis, un don que robé años atrás, creo que fue aún bebé en esos tiempos, diría All For One. Ah, el don de mi gorilla, pensé impactado. Antes de completar lo que diría, Kira golpearía con su garra a All For One, enviándolo al suelo. No tocarás a mi amigo, y me niego en que uses esos poderes que robaste, desgraciado, diría Kira Dragón. Cof, ya me estás empezando a caer mal, mocoso dragón, exclamó All For One mientras con una mano, le rompía las uñas a Kira. Quería gritar de dolor, peor respondería con una llamarada que le dio a la cara. Es inútil, diría All For One zafándose del dragón, dándole un fuerte uppercut a la mandíbula. All For One derribaría a Dragón Kira, quien caería al suelo. Dragón estúpido, primero acabaré contigo y luego con ese Uzumaki, es el fin de su era, gritó All For One. No, si yo muero primero, gritaría alguien de la multitud, viéndose una figura amarilla brillar intensamente. Olmid, diría impactado al igual que Kira, Olmid usando los escombros para dar un enorme salto hacia All For One. Te derrotaré aquí. All For One, gritó Olmid con todas sus fuerzas. Olmid no, gritamos yo y Kira a la vez. Mejor aún, muere Olmid, gritó feliz el villano arrojándose con todo su poder para golpearlo. Ambos chocaron puños, cosa que hizo que el héroe rubio escupiera sangre, pero de repente su puño, el cual se había hecho musculoso, regresó a su forma esquelética. Nani, exclamó All For One. Rápidamente su otro brazo se había vuelto el doble de musculoso y listo para arremeter contra el villano. Adiós, All For One. El golpe fue brutal, un puñetazo de gran fuerza, justo en el centro de la cara del villano, pero Olmid no acabaría ahí su último ataque. United of States. Smash.
All Might impactaría al villano contra el suelo, creando un enorme cráter y tornado al mismo tiempo. Un ligero temblor se haría presente en el lugar, sorprendiendo a todos. Adiós, One for All, gracias, susurró All Might viéndose como las llamas de su poder se apagaba para siempre. Unos segundos después pasarían y la gran nube de polvo que se había levantado después de tremendo ataque solo dejó ver una escena que causó terror en todos. Vomitando sangre, All Might no terminaría de pensar, puesto que un brazo estaría atravesando su pecho en esos momentos. Eres débil, All Might, lástima que ese haya sido tu última pelea, diría quitando el brazo del pecho de All Might, quien cayó muerto al suelo, puesto que atravesaron su corazón. No. Kira / yo gritamos del horror al ver esto, algo así no debía de pasar. La gente fuera de sus pantallas, se echaron a llorar tristes ya que vieron morir al símbolo de la paz. All Might no, gritó Izuku junto con los demás de nuestros compañeros. No, esto no era así, All Might no debió morir, exclamó Kira con lágrimas, al igual que yo. Cambiando de una expresión choqueada y triste a una de fura, viendo al villano que seguía de pie. Jejeje, anulación temporal es un don que le robé a un viejo en unas montañas hace tiempo. Con este don puedo anular el daño de cualquier ataque, pero solo puedo hacerlo por 7 segundos. Fue suerte en realidad, al menos ese idiota ya está con su maestra de todos modos. Pero es suficiente para que ahora acabe con ustedes, dijo listo nuevamente para atacar, pero como siempre, debe ser interrumpido. Puñetazo, un fuerte golpe de fuego sería lo que hundiría a All for One al suelo. ¿Cómo te atreves? Grité dando otro y otro golpe más, hundiendo a All for One más y más profundo en un cráter con explosiones, mientras Dragón Kira resguardaba y protegía el cuerpo de All Might con su cuerpo. Los demás héroes sucumbían de cada poderoso golpe que mandaba la estatua como la fuerza un tornado multiplicado por 10. ¿Qué es esa cosa? Jamás había visto algo como eso, dijo nervioso. Gritaba All for One de dolor ante cada golpe. No. Gritó poniendo ambas manos al frente para detener el ataque, pero apenas lo tocó, fue llevado al suelo mientras seguía golpeando con sus puños de madera místico. Gritaba el villano con más dolor, un dolor que ni los antiguos herederos de One for All habría hecho antes. Buscaban lugar seguro para resguardarse mientras seguía golpeando, no quería nada más que matar a ese maldito en esos momentos. Pero recordaría las palabras de All Might, a pesar de morir, sé que él no querría que matase, aunque fuese su peor enemigo y se lo merezca, pensé en lágrimas. Parando de golpear el suelo, All for One estaba solamente su traje y cuerpo y carne destruidos, quemado más no doler y deformado, viendo cómo se regeneraba poco a poco. Aunque quisiese matarte con todas mis fuerzas, sé que no sería lo correcto porque quiero ser un héroe, pero hay otras formas de hacerte pagar con sufrimiento aún estando con vida, diría mientras 4 manos aplastaban las extremidades de All for One, a lo que daría quejidos de dolor. Quería moverse pero la fuerza de la estatua lo superaba por mucho, además de la electricidad y fuego del momento. Aterrizando encima de él, aún estaría cubierto del manto místico de chakra, viendo a un moribundo All for One. Jejejeje, bien, al parecer, te subestimé demasiado, hijo. Ahora, ganaste, acaba conmigo y conviértete en una versión más mejorada de mí, diría All for One débilmente. Pero con una sonrisa de dientes. Eso quisiese, pero cumpliría tu deseo de dejar de sufrir, y le prometí a All Might que matarte no sería la solución de nada, dije yo. All Might. Jeje, ajajaja, no me hagas reír, mocoso, él ya está muerto, y todo por sus tontos ideales. Mira de dónde lo llevaron, rió All for One. Pero en eso, aparecería cerca de su cara, una de mis 1000 cadenas de diamante estaban en su cuello. No te atrevas a ensuciar su memoria con tu sucia boca, diría en un susurro. Estirando mis manos, de los escombros alejados de los héroes.
se vería como mis hilos de chakra se habrían multiplicado por 3 en cada dedo, siendo un total de 30 hilos de chakra, cada uno traería pedazos y fragmentos de mis marionetas a gran velocidad, rodeándome a Iria All for One. Dices que mis creaciones inanimadas no sirven, diría aplicando poder en ellos, los hilos, se vería una energía verde pasar por cada uno, y para shock de All for One, los títeres empezaban a regenerarse. Cada fragmento destruido era rearado por una masa de mocutón, mecanismos y trajes, mis títeres estaban reparados en segundos. ¿Cómo hiciste eso?, diría All for One asombrado. Lo lamento abuelo, pero ahora tienen un propósito mis títeres, diría ordenando a All for One con las 13 marionetas. Cada una reparada extendería en sus palmas hacia nosotros rodeándonos, donde una barrera multicolor se formaría. ¿Qué harás?, gritó All for One viendo la barrera. Tú has hecho sufrir a muchos durante mucho tiempo All for One, mataste, torturaste y arrebataste dones sin pensar en las consecuencias, diría mientras hacía soas de manos a gran velocidad. Pero descuida, esos días donde eras el terror y el ser más poderoso del mundo, llegan hasta aquí, grité mientras terminaba el último kanji, con la seña del carnero. ¿Sabes? En mi espacio mental pude ver a muchos guerreros poderosos, Uzumakis y Senjus y entre ellos a mis padres, no me dijeron nada, pero me dieron el acceso a este poder, este poder el cual tiene sus beneficios además de la estatua de madera. Me enseñaron por 5 segundos, un Fuinjutsu especial para ti, diría mientras colocaba mi mano en el pecho de All for One. No, sea lo que hagas detente ahora maldito, gritó All for One con miedo. Miedo, el villano y líder Uzumaki más poderoso, ¿le tiene miedo a un chico?, pregunté, mientras, detrás de mí, empezaba a materializarse, una figura tétrica. ¿Qué es eso?, gritó All for One notando que algo emergería detrás de mí. Espíritu demacrado translúcido con un rostro demoníaco. Es mucho más grande que un humano promedio, poseyendo una larga cabellera blanca, de la cual sobresalen 2 cuernos rojos, y la piel de color púrpura. Está envuelto en grandes vestiduras blancas y lleva un conjunto de cuentas de oración. Cuando no lo utiliza, el Shinigami se ve casi siempre con un tamme en la boca que utiliza para cortar las almas. Cuando deja de portar el tamme en su boca, se la ve llena de dientes oscuros y afilados, además posee una lengua muy larga, casi serpentina. ¿No lo conoces? El Shinigami-chan vino de visita a ver a su amigo inmortal para un último recado, dije yo mientras el Shinigami le sonreía a Azo para su terror, el corazón no dejaba de latirle en esos momentos al ver ese jutsu en práctica. Mocoso idiota, no sabes lo que estás haciendo, gritó All for One. Quiero zafarse pero la estatua ni le dejaba. Estilo prohibido Uzumaki, usurpador de dones maldito, diría terminando la oración a lo que el Shinigami actuaría. Atravesando mi pecho, sentiría un inmenso dolor en esos instantes, pero no respiraría puesto que el jutsu podría cancelarse. Viéndose como el Shinigami ponía su cara frente a All for One, este solo lamería su cara con su putrefacta lengua, mientras se acercaba a su corazón. Con su mano llena de garras, atravesaría esa zona, provocando un grito de dolor en el villano, empezaría a extraer una masa azul de su cuerpo, su alma, pero tenía algo incluido en este. Una energía roja que el Shinigami tomó, estando al borde entre mi cuerpo y el de Azo. Como no puedo matarte, me llevaré lo más preciado para ti, voy a robar aquello que usas para dar sufrimiento y dolor, voy a llevarme tu Kirk para siempre, grité. ¿Qué acabas de decir? All for One gritó entre sorpresa y terror mientras el Shinigami seguía con lo suyo. Sacando el tanto de su boca, lo colocaría en la ansa azul. Corte, aquella energía saldría de All for One y pasaría de portador. El sello está hecho, gritaba de dolor mientras esa energía pasaba a mi cuerpo, donde un sello se plasmaría en mi estómago. La boca de All for One humeaba como si tragase fuego y los títeres quitaban la barrera. All for One estaría en el suelo, sin moverse despayado, mientras respiraba profundamente, cansado y herido. El Shinigami ya venía por mi alma en esos momentos, pero se detuvo, al sentir una energía especial del chico.
Bien niño, vivirás por ahora, tu alma no es de mi interés aún, ya que, veo tu futuro, una batalla se avecina, el bien y el mal se mezclan muchacho, debes saber usar de buena manera tus poderes para ese día, dijo el Shinigami. Gracias, por perdonar mi vida, dije yo. Es lo menos que puedo hacer, cuídate, Javier-kun, nos veremos en el futuro muy pronto, diría el Shinigami desapareciendo en esos momentos. Mientras salía del cráter de pie, nadie diría nada al ver al villano derrotado, querían celebrar pero, también, recordaban otro hecho importante. Caminando hacia un Kira hincado, este estaba herido, habría usado su cuerpo, para proteger a los demás héroes y el cadáver de All Might. Él, no merecía esto, es en parte nuestra culpa, Kira diría soltando lágrimas por el héroe. Kira, diría llamando la atención de mi amigo. Hazte a un lado, diría mientras me hincaba al cadáver de All Might, viendo su pecho con el agujero. All Might, tú no morirás, tú mereces vivir aún y ser el símbolo de la paz, diría colocando ambas palmas en su pecho. Energías que me acompañaron, ancestros y padres, gracias por prestarme el poder para esta pelea, pero es hora de decirles adiós. Dije yo mientras dos esferas pequeñas, roja y blanca, emergerían de mis manos. Pasando a juntar ambas, harían una especie de espiral, siendo visto por todos. Era el poder de los Uzumakis y Senjus que me quedaban. Gracias por todo, diría por última vez, introduciendo ambas esferas en el cuerpo de All Might. Mientras ambas energías cubrían su cadáver, Kira vería con asombro cómo, esa herida, empezaba a regenerarse, órganos dañados, hasta un corazón explotado se volvía a regenerar. Una luz habría culminado en la última herida que se regenera de All Might, dejando la zona en silencio. Está hecho, pensé mientras, sin que nadie pudiese verlos, podía sentirlos, todos mis ancestros Uzumakis y Senjus, me verían, una pequeña sonrisa en sus rostros, fantasmas del pasado que se iban del lugar dándose media vuelta, quedando solo la figura de mis padres. Sonriéndome por última vez, sentía que, por su silencio, me felicitaban, estaban orgullosos de mi acción. Mientras se iban con los demás y desaparecían, sus almas podían descansar en paz. El manto de chakra que me cubría desaparecería poco a poco, el poder divino se fue de mi cuerpo al hacer el último jutsu. Volviéndome cabello a la normalidad, caería en una rodilla respirando profundamente, mi cuerpo, era como si pesara. Javier, exclamó Kira ayudándome a levantarme. Amigo, ¿estás bien?, preguntó Kira. Ese sí, solo, es el precio del poder amigo, diría mientras mis títeres caían inertes al suelo. Y la estatua de Buda, empezaba a marchitarse, hasta, que se volvería cenizas y de estas saldrían Zeus y Prometheus en formas normales. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Zeus, pero Prometheus no sabría qué decir en esos momentos. Bruaj, All Might escupiría un poco de sangre en esos momentos, asuntándome a Kira y a mí. ¿Sensei a dónde fue?, preguntó All Might débilmente despertando. All Might, exclamamos Kira y yo de sorpresa para después pasar alegría abrazando al héroe. Kira y Javier Shonen, ¿están bien?, ¿qué acaba de pasar?, exclamó All Might al ver heridas en ambos jóvenes. Sniff, ¿estás vivo, Sensei?, reíamos ambos felices. ¿Vivo, acaso, Mori?, preguntó All Might viendo detrás de él, la gran devastación de antes, ¿qué habría pasado? Solo recordaba que habría golpeado a All for One y después, él, lo habría herido. Mori, pero, ¿cómo reviví?, preguntó All Might. Jeje, larga historia maestro, diría Kira riendo. Los reporteros veían la escena y no evitaron una mueca de alegría. Sniff, All Might, sigue con vida, gritó el reportero a la masa de gentes, todos lloraban de alegría y emoción, y se abrazaban. Los jóvenes lograron vencer al villano número 1, y de alguna forma devolvieron la vida de All Might, gritaba el reportero en llanos mientras todos se abrazaban y las casas había una felicidad. Mina y Hiro lloraban de alegría al ver a All Might vivo y a sus novios estar sanos y salvos, Kirishima y Setsuna también se abrazaban y todos celebraban.
Esos chicos lo lograron, diría Exot, asombrado. Era como me dijo Toshinori, en esos momentos, al parecer me equivoqué con ambos jóvenes, ellos, demostraron un gran manejo de sus poderes, son, chicos legendarios, dijo Gran Torino. Bien hecho chicos. Gritaba un hombre. Era de esperarse de Giga Puppeteer y Tinokin, lograron lo imposible y a su edad, exclamaron muchos mientras gritaban los nombres de ambos jóvenes. Volviendo a la pelea. All Might abrazaría del hombro a ambos jóvenes fuertemente. Bien hecho muchachos, aunque fuese irresponsable lo que hicieron, salvaron a Japón hasta inclusive el del mundo. Es un honor ser su maestro en esos días, diría All Might para felicidad de nosotros. Pero nada dura para siempre. Del cráter, emergería una mano, parando toda la avanza que antes hacíamos, viendo como de un All for One respirando profundamente. Tuuru, gruñó All for One con odio para horror de todos los presentes. ¡Kia! Ese villano, todavía sigue con vida, gritó la reportera del horror para asombro y terror de los demás. All for One seguía en el juego. ¿Crees que puedes derrotarme? Soy el villano N8 número 1, el antiguo líder Uzumaki más poderoso, y no dejaré que mis esfuerzos sean frenados o detenidos por un mocoso de mierda que es mi descendencia. Ahora, prepárate para tu final, Graard, rugió All for One de odio intentando activar uno de sus dones. ¿Qué? Exclamó de horror mientras no pasaba nada. Vamos, diría mientras disparaba sus manos, pero ni un don salía. Repelente de energía, huesos remaches, ¿dónde están mis dones? Gritó All for One en voz alta. ¿Acaso no puede materializar sus peculiaridades? Exclamó All Might en shock. Jeje, claro que no, diría caminando delante de todos sonriendo. El villano respiraba pesadamente, pero lo que no esperó fue la fuerte patada en las costillas de parte del chico. Intentaría tomarlo en sus manos, pero rápidamente el titiritero esquivaría el agarre, solo para dar un fuerte puñetazo en la cabeza del calvo, quien retrocedió adolorido. Aru. ¿Qué pasa con mis dones? ¿Por qué mierda no los puedo manipular? Gritó All for One en furia. Vaya abuelo, sí que la edad te pesa hasta en el habla. ¿Quieres una pastillita o algo para la presión? Diría riéndome. Mocoso, tú tuviste algo que ver, no es cierto. ¿Por qué diablos mi All for One no responde? Yo soy inmortal. El villano, número 1, gritó Afo intentando golpearme. Pero sostendría el puño como si nada. Porque, robe ese poder, diría mostrando rayos rojos de mis manos, asustando a All for One de sobremanera. Tú, robaste mi don, gritó All for One siendo pateador de nuevo. Así es, el Shinigami me concedió el deseo de quitarte aquello que te hacía poderoso, te quité All for One para siempre, diría en voz alta sorprendiendo a todos. No. Es mentira, tú no puedes. ¿Cómo es posible esto, mi don preciado en manos de un niño? Ahora sí estoy totalmente enojado. Gritó All for One lanzándose contra mí una vez más. Muérete tú y este mundo de mierda, gritó dándome un golpe con todas sus fuerzas, pero apenas me movería. Patada a la cara, All for One volvería a ser mandado a volar, cayendo al suelo mientras me acercaba lentamente a él. ¿Quién demonios eres? Dijo All for One totalmente asustado e intimidado a tal grado que perdió su confianza de antes. ¿Quién soy? Bueno, soy un chico que anteriormente estaba solo en la vida. Lo diría lanzándome en contra de All for One, dándole 5 golpes al estómago fuertes con chakra que me quedaba. All for One a cambio escupiría saliva y sangre por la fuerza. Alumno de la prestigiosa Academia UA, anteriormente honrado alumno de la clase B, grité dando una patada ascendente, levantándolo del suelo y elevándolo un poco para volver a caer. Hijo de los antiguos héroes que mataste, el gran habanero sangriento Ushirai Elemental Woman, a los cuales arrebataste su vida, diría golpeando de nuevo a All for One, quien intentó usar alguno de sus dones pero nada. Soy el alumno del símbolo de la paz, y reconocido ganador del festival deportivo, alguien que ama luchar con sus creaciones.
luche al lado de Endeavor en Osu y salve muchas vidas en el proceso. Patada doble al estómago. Y soy el novio de la mujer más maravillosa y hermosa del mundo para mí, alguien que protegería hasta la última gota de mi chakra, de nombre Mina Asido, grité mientras Olor Wanso volvía a levantar más furioso que antes por esta humillación. Aquel que no se dejó llevar por el odio y matarte, aquel que sobrevivió a tu laboratorio de gnomos con Kina. Pero sobre todo, diría concentrando la energía, los hilos de mis dedos se harían doble, dándome la capacidad de controlar a los 13 títeres para sorpresa de muchos. Mi nombre es Javier Uzumaki Senju, el titiritero más grande que existirá en este mundo, Giga Pupeter, el sabio de las marionetas, grité con determinación. Movimiento final, grité alzándome detrás de mis creaciones. Ataque Big Bang. Grité mientras cada títere preparaba su ataque más fuerte. Maldición. Gritó el Forwan sin poder esquivarlo. No. Recibió el ataque de lleno. Explicando, otra enorme explosión se haría presente. El enorme ataque de cada títere fue visto perfectamente por todos, incluso el ataque salió de la misma tierra. Cuando cesó el ataque, solo se pudo ver a un Alforwan sin brazos ni piernas, seguía vivo, porque, de los dones, le dejé uno para que escuchase todo lo que tenía que decir, y uno de regeneración e inmortalidad, para que sufriese los años en Tartaros. Terminó la función, dije con seriedad en esos momentos, cayendo al suelo en una rodilla, ya no tenía más chakra en esos momentos, pero Zeus me atraparía. Jeje, gracias amiguito, diría sonriendo. Para eso fuimos creados, diría Prometheus dándome una pastilla para recuperar algo de mi chakra. Y en eso, lentamente comenzaron a ver, como lentamente y con dificultad, comenzaba a levantar mi brazo izquierdo. Hasta que finalmente, lo alcé al aire con el puño cerrado, mientras, mis títeres hacían lo mismo. Era bastante clara la señal, tanto que todos comenzaron a ovacionar. Giga Pupeteri. El villano dejó de moverse. Giga Pupeter ha ganado. Gritaban los reporteros. Está de pie victorioso. No debería de presionarse más, y decía el Gesor llegando al lugar junto a Endeavor. Déjalo ser, dijo Gran Torino con voz cansada llamando su atención. Sigue trabajando, chico. Después de todo, esta fue su última batalla del símbolo de paz y héroe número 1, ya es hora que otros seres se levanten de la nueva generación, donde no hay duda que perteneces a los más fuertes, pensó Gran Torino. Mientras, todos en todas partes comenzaron a aclamar el nombre del aspirante a héroe. Jeje, Javier, espero que no se le suban los humos, diría Kira. Jeje, esperemos que no, diría Olmig divertido escuchando también aclamaciones hacia él y Kira. Todos en Japón celebraban la victoria de los héroes en esos momentos. Tiempo más tarde, estaba amaneciendo, el sol estaba saliendo mientras que en la zona 0, había una gran cantidad de equipos de rescate y héroes esperando ayudar. Hay dos por allá. Y allá. Decía la heroína Uwabami mientras usaba sus serpientes para localizar a personas debajo de los escombros. Los héroes siguieron rescatando a la gente durante la pelea, pero se espera que haya un gran número de bajas. Decía una reportera mientras transmitía en vivo desde el lugar en donde estaban todos los héroes. El villano que se cree es el líder y lo llevan a bordo del Maiden. Decía al ver cómo All for One era llevado hasta el Maiden para contenerlo mientras era supervisado por los héroes y Olmig en su forma musculosa. Mientras que Kira y yo éramos llevados al hospital más cercano por nuestras heridas. Lamentamos el no poder dar entrevista del chico aspirante a héroe que ayuda a Olmig a enfrentarse a All for One, pero confiamos en que el proclamado Giga Pupeter junto con Dinokin recuperen su salud, dijo la reportera. El héroe al notar que miraban hacia esa dirección tosió un poco para luego levantar su mano y apuntar con su dedo a la cámara. Este acto tomó por sorpresa a todos en el lugar. Mientras, con los chicos. No podemos irnos decía Ida al ver que los trenes no se moverían. Quisiera ir con Todoroki-kun y Yaoyorozu-san, pero
Como sea, debemos irnos. Debemos decirles a los héroes sobre Bakugo. Dijo Kirishima mientras comenzaba a caminar lejos del lugar. Cierto, pero iré al hospital con Hiro-san después para ver a Javier Kunikira-san. Dijo Mina comenzando a caminar. Y así, los chicos comenzaron a ir directo a donde estaban los héroes, pero en eso ahora la voz de All Might en la pantalla hizo que Izuku se detuviera para girarse y abrir los ojos de sorpresa. La imagen de su maestro, apuntando al parecer hacia él. Ahora, es tu turno. Los ojos de Izuku se abrieron aún más, mientras las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. All Might. Es increíble. Y la gente comenzó a ovacionar, a pesar de morir por un tiempo, al final se alegraban que el héroe número 1 siguiera con ellos, no olvidando la ayuda de aquel chico titiritero que lo salvó. Todos menos Izuku. El chico aún seguía con los ojos abiertos y con las lágrimas amenazando con salir. El corto mensaje de All Might parecía ser una advertencia hacia los criminales desconocidos. La figura inflexible del símbolo de paz y Peroi. En eso, Izuku cayó de rodillas, usando sus rodillas y manos como apoyo para no caer. Yo escuché todo lo contrario Sensei. Susurró el chico mientras las lágrimas salían de sus ojos sin parar. Usé todo lo que tenía y ahora es tu turno. Pero diría algo más en esos momentos. Aquellos jóvenes que me ayudaron, desde ahora, serán conocidos como las leyendas. Dino King, el joven con las transformaciones reptilianas más fuertes y Giga Pupeter, el gran maestro y sabio de los títeres, gritó All Might. Gray. Y mi gorilla soltó ese desgarrador grito al cielo mientras sus lágrimas salían sin parar de sus ojos. Ese mensaje era para él, Kira y Javier, diciendo y dándole su legado a ellos tres. Dicho grito solo fue sofocado por la ovación hacia el héroe. El héroe había muerto en primeras, pero revivió en esta pelea. Se conoció el megapoder de alguien que parecía de un Kosei débil, pero la pelea del bien y el mal aún seguía, y esta fue encomendada a la siguiente generación. Esto era lo que se esparcía sobre el mundo. El conocimiento de Dino King y Giga Pupeter sacaban tanto reacciones positivas o negativas de todo el mundo. Pero, en una zona alejada de Japón, donde todo era más estilo japonés antiguo pero moderno a la vez, podemos ver en un pueblo con atracciones, cerca de un apartamento con decoraciones japonesas. Se vería a un hombre mientras escribía algo en un libro, usando una pluma con tinta para su novela. Una novela erítica. Mientras es mocoso entrena yo obtengo inspiración, diría el hombre mientras usaba un telescopio para espiar, unas especies de aguas termales donde las chicas se bañaban. Ay sí, Dios, este es el paraíso, nada podría arruinármelo ahora, diría la persona. Esta persona era una bastante alta, casi a la altura de All Might. Pelo blanco como la nieve que le llegaba hasta las piernas, rayas en sus ojos sus más largas, acabando en la barbilla, vestido con un atuendo verde y sobre él una manta de color rojo con dos círculos amarillos y sandalias del mismo color rojo, con una bandana con dije de metal en su cabeza, con un kanji de aceite. Conocido en estos lugares como, una leyenda ninja, Jiraiya, uno de los 3 Sanins y el sabio de la montaña del sapo. ¿Cuánto habrá pasado desde que me fui con Naruto de la aldea? Ay, ¿qué importa? Mi clon hace el trabajo, jijiji, río pervertidamente el Sanin. Jiraiya tenía el Kir Guardián Sapo, un Kosei que le permitía invocar especies de ranas gigantes guerreras, que le otorgan poderes especiales como variantes. Sapo, sonaría una voz detrás suyo. Sabía que nada duraba para siempre, diría el anciano, guardando su telescopio. Ah, ¿eres tú?, diría Jiraiya viendo a uno de sus invocaciones, trayendo en su espalda un periódico con las últimas noticias. Suspiro, espero que sean buenas noticias esta vez, diría Jiraiya tomando el periódico de su sapo, que desaparecería en una bomba de humo. A ver, veamos, encabezado. Con solo leer la portada del periódico fue suficiente para que el Sanin abriese la boca.
Últimas noticias de Mosukazu, ataque y destrucción de camino se hace presente, Liga de Villanos escapa, el retiro de All Might. Toshinori, pensó Jiraiya apretando el periódico, preocupado de su amigo de la infancia, conocido como el héroe número 1. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Jiraiya siguiendo con la lectura, cada detalle de la pelea hacía apretar sus puños de ira, al saber quién fue el enemigo que él y All Might nunca pudieron matar. All for One, pensó Jiraiya con ira, recordando las atrocidades que ese desgraciado hizo una vez en esas tierras, y especialmente, en lo que convirtió a su ex compañero y amigo de la infancia. Así que, dos chicos derrotaron a un ser poderoso como él, diría el Sanin viendo los nombres. Yoshikage Kira, conocido como Dino King, héroe bajo la tutela de Ryuko. Ay se me olvidaba de ella, jejeje, hasta recuerdo a Mirko, diría el Sanin tragando en seco, de todas las mujeres sexys, ella era la número 1 para él, pero, no quería tenerla en una relación por su actitud. Como sea, él. ¿Qué?, exclamó Jiraiya al ver el nombre. Javier Uzumaki Senju, conocido como Giga Puppeteer, proclamado a sí mismo como el sabio de los títeres. Un Uzumaki, y Senju, y este titiritero encima, diría Jiraiya impactado no esperando que otro Uzumaki estuviese vivo, en especial, alguien con la sangre de su compañera. A ver, las fotos, Mokuton, esos movimientos, es como si fuese un Hashirama pequeño, diría Jiraiya viendo las fotos a detalle aunque estuviesen un poco borrosas podía notar perfectamente las cadenas de adamantina y el Mokuton. Títeres, un arte de la aldea de la arena, implementado en ese chico, pensé Jiraiya asombrado de que alguien así exista. Si hay un Uzumaki vivo, Toshinori necesitará mi ayuda, diría Jiraiya haciendo poses de manos. Invocando a un sapo azul con traje samurai quien vio a Jiraiya. Ve a buscar a Naruto al campo de entrenamiento, vamos a desviarnos un poco del camino. Iremos a Mosukazu, necesito resolver algunos asuntos con un viejo amigo, diría Jiraiya serio viendo las montañas. Tardaremos días o meses en llegar Toshinori, solo espera, dijo Jiraiya en su mente.